justicia amenazada no es otra cosa más que la república desequilibrada, no es otra cosa más que nuestra forma de gobierno en una modalidad deficitaria. Reflexionaba también acerca de que nos toca convocarnos prácticamente en vísperas de un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán, de la batalla del 24 de septiembre de 1812. Esa batalla es históricamente trascendente para la Argentina, es la batalla en la cual sustancialmente le torcimos el brazo al destino, es básicamente la batalla en la cual hay un primer y definitorio triunfo sobre las fuerzas realistas y a partir de ello la consolidación de la emancipación de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata va a ser posible. Pero con independencia de esa historia, la batalla del 24 de septiembre es simbólicamente enorme, ¿no? No solo para los tucumanos, sino para los argentinos, porque finalmente esa batalla es el establecimiento de un límite. San Martín había pautado ya que Tucumán tenía que ser el último límite septentrional de lo que todavía no era la Argentina, pero que sí tenía que dejar de ser virreinato del Río de la Plata. Y Manuel Belgrano, por un lado, y los araos en Tucumán, por otro, terminaron de definir el 24 de septiembre en una suerte de dos palabras: hasta acá. El 24 de septiembre y la batalla de Tucumán son un hasta acá. Son sustancialmente un límite. Y son un límite que establecen los que han decidido que quieren la libertad, los que han decidido que quieren la independencia y los que han decidido fundamentalmente que están dispuestos a pagar los costos para ser libres, para ser independientes y para ser soberanos. Nada menos que esa simbología y nada menos que esa enorme carga de valores históricos sustancialmente rodea, anima, inspira en enorme medida también buena parte de esta convocatoria, de este diálogo acerca de justamente la justicia amenazada. Yo les reitero nuevamente el agradecimiento a todos por estar acá y quiero sin mayores prólogos cederle la palabra a los referentes de las fundaciones gracias a las cuales hoy estamos convocados acá, y vamos a comenzar por Lars André Richter, que es básicamente director de la Fundación Naumann en la Argentina. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y también en el nombre de la Fundación Federalismo Libertad. Bueno, estamos partners desde muchos años. Es un placer para mí estar con ustedes aquí. Bueno, creo que la Fundación Naumann es bien conocido. Yo estoy el representante aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires. La Fundación Naumann es una organización alemana bueno, que trabaja para fortalecer los valores del liberalismo, los valores y los principios del liberalismo en Alemania, pero también en el mundo. Y esos valores y principios y ideas, bueno, son claramente la democracia, un mercado libre, pluralismo, derechos humanos y un Estado de Derecho y instituciones que funcionan. Eso es el tema de este evento. Bueno, y bueno, trabajamos en Alemania y como Fundación Naumann y en más o menos 70 países en el mundo. Hay 40 oficinas en el mundo. Una oficina se encuentra en Buenos Aires y bueno, somos encargados de proyectos aquí en la Argentina, pero también en el Paraguay.
bueno, creo que el tema de este evento es muy, muy, muy relevante. Muy, muy importante hablar, bueno, de un sistema de la justicia, de instituciones en general que funcionen, porque el funcionamiento de instituciones es muy, muy esencial, es muy, muy importante para el funcionamiento de una democracia. Por eso, muchas gracias y felicitaciones para, bueno, elegir este tema en primer lugar. Y bueno, también es muy, muy importante trabajar y bueno, hablar de la situación no solamente en el centro, o sea, en capital, en Buenos Aires, pero es muy, muy importante bueno, ver y analizar bueno, la situación en las provincias, porque bueno, como liberales pensamos que una estructura descentralizada y esta idea de subsidiariedad es muy, muy crucial para el funcionamiento de una democracia también, y muy importante para la cultura democrática y para la prosperidad económica. Por eso, muy importante este tema. Bueno, es un gran honor para mí estar aquí y tener esta oportunidad, abrir este evento. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Lars André Richter. Ahora va a hablar con nosotros Lilia Puig, que es la presidenta de la Fundación ALEM. Buenas tardes. Igual que Lars, agradecer la presencia de todos los que van a participar y de todos los que están asistiendo, y que sin duda lo que están demostrando es una preocupación y una vocación ciudadana que nos permite reunirnos este 21 de septiembre a esta hora y en esta forma virtual. Venimos trabajando entre las tres fundaciones y con la Fundación Naumann en el objetivo y la finalidad del fortalecimiento del sistema institucional argentino, que conforme a la Constitución de 1994 es un régimen político democrático, republicano, tal cual se prescribe en la vieja y en la Constitución reformada, hoy integradas ambas perspectivas, y que viene siendo desde hace ya muchos años, demasiados, cuestionada desde una perspectiva política que no entiende lo mismo que entendemos nosotros por el valor de la imparcialidad de la justicia y la necesidad de la independencia de la justicia a los fines de garantizar los otros principios de nuestro pacto de convivencia, que son tanto el federalismo como los derechos humanos en el sentido pleno que establece nuestra propia Constitución, y en el marco de esos derechos están también aquellos que tienen que ver con la ciudadanía entendida como derechos políticos y consecuentemente todo lo que está relacionado con los sistemas electorales y el problema de cómo llegamos a constituir las mayorías que nos gobiernan. Como decía bien Lars, a veces la mirada de los diarios, fundamentalmente de los diarios nacionales, es una mirada, digamos, pijotera, por decirlo de forma así vulgar, respecto de lo que ocurre. Hola. Se nos congeló. En la década del 90, en la mayoría de nuestras provincias, tanto en lo que ha sido reformas de orden electoral como reformas de orden constitucional. Y esto nos ha traído serios problemas en términos a tener una garantía de vigencia de un régimen democrático, republicano, como tal, como está planteado en nuestra Constitución. Así que para nosotros, desde la Fundación ALEM, es muy importante que las situaciones de cada una de las provincias, las situaciones institucionales de cada una de las provincias y fundamentalmente lo que ocurre con la justicia,
sea algo que se conozca, es decir, que trascienda el ámbito de las provincias y tenga un conocimiento nacional. Y creemos que este es un medio, en esto compartimos las tres fundaciones esta preocupación por mostrar estas enormes debilidades que tenemos a tantos años ya, más de 30 años de democracia, en lo que significa la vigencia de los derechos de cada uno de nosotros, en cada uno de los lugares donde vivimos. Cuestiones que ustedes lo viven bien y saben de los problemas, se han agudizado durante esta cuarentena, donde hemos visto que la falta de una justicia defendiendo los derechos de los ciudadanos han traído como consecuencias no solamente muertes a través de la policía, sino también desaparición, en el caso de la provincia de Buenos Aires, e innumerables problemas a ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país. Así que, bueno, celebrar la posibilidad de hacer esta reunión, que, bueno, agradezcámosle a la virtualidad esto y sepan que desde estas fundaciones estamos para ayudar en lo que signifique defender nuestros derechos cívicos, los derechos a una ciudadanía plena y a un régimen democrático vigente. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Ahora, sustancialmente, por el Instituto Hannah Arendt nos va a hablar su directora, Carolina Macchione, quien además es miembro de la mesa de conducción de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes Álvaro y buenas tardes a todos. Bueno, agradezco a toda la organización y a la coordinación de este evento, a la Fundación Naumann, Pensar y Alem por su compromiso y por la enorme dedicación para armarlo y bueno, por estos minutos. Y también le agradezco a Rubén Mansi y a Sandra Manzone por participar en nuestro nombre y el de la coalición cívica. Y bueno, en unos minutos yo quería simplemente destacar que lo que el oficialismo llama reforma judicial, nosotros hoy lo llamamos la justicia amenazada, y yo personalmente lo llamaría la república amenazada. Desde el Instituto Arendt proponemos una perspectiva que no es técnica ni erudita para abordar el tema, porque la función del Instituto Arendt no es formar eruditos ni técnicos. ¿Y por qué no eruditos si la misma Lilita tiene gran erudición? ¿Por qué no sería útil desarrollar en profundidad la teoría y la técnica? Y la verdad que no es ese nuestro objetivo principal, aun cuando los profesores y los expositores del instituto son eruditos o intelectuales consagrados, hombres y mujeres que nos da tanto gusto escuchar en nuestras aulas o ahora también a través de la pantalla. Pero, insisto, la teoría alcanza apenas con conocerla, la técnica intuitivamente la desarrollamos, pero nuestro objetivo es de desarrollar otras cosas, es distinto, porque con el conocimiento solamente no alcanza, con entender solamente no alcanza, con manifestar preocupación no alcanza, con redactar una nota desde un colegio profesional tampoco alcanza. Cuando el oficialismo habla de una reforma judicial, nosotros hablamos en el Instituto de la República, de la libertad y, por supuesto, de la justicia, de la imperiosa necesidad de justicia de nuestro pueblo, que no es necesidad de una reforma judicial, menos en este momento. Es necesidad de jueces que investiguen con valentía y de fiscales sin miedo a morir. Frente a esto, poco espacio para hablar de nuevos cargos públicos, que son 900, o de los millones para la nueva burocracia, que son 6.000 millones al año. Pero sí más tiempo y más esmero, porque más profundo tenemos que sentir y amar la república, la libertad y la justicia para tener una mirada cabal de lo que está en juego en este proyecto. No alcanza con solo tener el conocimiento, hay que sentir y amar a la república, que significa también estar dispuestos al sacrificio.
sacrificar las conversaciones fáciles, sacrificar la tentación a la resignación, sacrificar la tentación al conformismo mientras no nos toca muy cerca, como tantos otros sacrificios cotidianos. Y entonces sí, esta sí es la misión incansable del Instituto Arendt, no formar eruditos, sino formar amantes de la República, de la libertad y la justicia. Y nuestra unidad debe estar en este amor y en hacer siempre lo correcto, no en un análisis de ventajas o desventajas. Además, la reforma judicial es el ensayo, a nuestro entender, del próximo paso en esto que es el venir por todo del kirchnerismo, que es la reforma constitucional, el golpe mortal a la República, a la libertad y a la justicia. Así que ahora es cuando necesitamos reconocernos en este amor antes de que sea un amor perdido. Hoy es el día de la primavera, así que les deseo muy feliz día de la primavera, que también es el día del amor, del florecer, el día del estudiante. Les agradezco mucho por este tiempo para darles estas palabras, esta idea, y muchas gracias y feliz día. Ahí está, no podía habilitar mi micrófono. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias además por este verdadero credo ciudadano que señala respecto básicamente de la importancia de tener opiniones. Recuerdo que básicamente el enorme Giovanni Sartori decía que la democracia es el gobierno de la opinión pública. Lo que esa opinión tenía de pública tenía que ver justamente con lo referido a la cosa pública y al Estado, y lo que tenía que ver con opinión era que a la democracia le alcanzaba solo con que el pueblo opine. Nada menos, pero nada más. Y esa opinión, decía Sartori, no tenía que ser opinión erudita, solo tenía que ser opinión informada. Hoy estamos acá convocados, entre otras cosas, para informarnos acerca de las amenazas que sufre nada más ni nada menos que la justicia. Le doy la bienvenida finalmente a Francisco Quintana, secretario de la Fundación Pensar y vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes para vos y para todos los que nos acompañan, para todos los amigos de Catamarca, de Tucumán y del resto del país. Yo veía a medida que se sumaban y se presentaban por el chat dirigentes de todos los rincones de nuestro país, lo cual viene a confirmar, lo decían mis predecesoras en el uso de la palabra, la vigencia de esta conversación. Y yo primero quiero detenerme precisamente, Álvaro, en celebrar que hoy nos encontremos las tres fundaciones de Juntos por el Cambio, con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Naumann, y quiero agradecerle muy especialmente a Lars André Richter, su representante en nuestro país. Decía, nos encontremos las tres fundaciones debatiendo en torno a un tema de muchísima gravedad institucional, debatiendo en torno a una agenda prioritaria para quienes pretendemos defender a la República y a sus instituciones, frente a un gobierno nacional que precisamente, al igual que sendos gobiernos provinciales en territorios como los de Catamarca y Tucumán, pretenden aprovechar que probablemente la atención de nuestros conciudadanos hoy pasa por otras agendas para avanzar y condicionar al Poder Judicial. Y yo encuentro entonces un enorme paralelismo entre el proceso que encaró el gobierno nacional y que tiene su hito de inicio allá por el 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández anunció en su discurso del inicio de apertura de sesiones que iba a enviar un proyecto de reforma judicial al Congreso Nacional, con lo que sucede tanto en Catamarca como en Tucumán. En el caso puntual de Catamarca quiero aprovechar para saludar a Diego Figueroa, en el caso de Tucumán a Santiago Hardy, quienes junto a otros amigos de esas provincias, del radicalismo y de la coalición,
en minutos más seguramente nos van a contar sus experiencias ante hechos, decía yo, Álvaro, de mucha gravedad institucional. Pero quiero detenerme un segundo para dejar alguna reflexión sobre lo que ocurre a nivel nacional. Un gobierno nacional que asume no tener un plan económico, pero evidentemente sí tiene un plan para controlar y para influir en la justicia. Plan que se ve acelerado a partir de las numerosas manifestaciones ciudadanas en la ciudad de Buenos Aires, pero también con mucha energía en el interior del país. Y los antecedentes son malos y nos llevan a preocuparnos, nos llevan a seguir el tema con atención. Basta ver lo que el gobierno intentó en su periodo inmediatamente anterior, es decir, antes de diciembre del 2015, pero también basta ver lo que en simultáneo hacen en provincias como las provincias que hoy van a ser objeto de esta conversación. En materia normativa, en materia de decisiones institucionales, decidir disolver el Consejo de la Magistratura, decidir ampliar la Corte, decidir generar un mecanismo alternativo como ha ocurrido en Catamarca, es grave y nos preocupa, como también es grave y nos preocupa pretender influir o condicionar al Poder Judicial en sus actuaciones según favorezca o no al poder político de turno. Y por eso las palabras de quienes a continuación nos van a ilustrar lo que ocurre en esas provincias es de muchísimo valor también para quienes tenemos responsabilidades a nivel nacional y quienes estamos debatiendo y peleando por un supuesto proyecto de reforma de la justicia que, y con esto termino, Álvaro, no resuelve los problemas del Poder Judicial, no genera beneficios concretos para la sociedad, es una reforma inoportuna, innecesaria, costosa. En definitiva, Álvaro, creo que coincidimos quienes integramos este espacio, coincidimos de las tres fundaciones en la necesidad de repensar la justicia, en la necesidad de mejorar el servicio de justicia, pero con igual énfasis decimos que esta no es la manera, que este no es el camino y que profundizar la estrategia del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales del mismo signo político solo va a llevar a una justicia ya no solo amenazada, sino seguramente plenamente condicionada por el poder político, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Francisco. Tal cual así. Una de las advertencias más señeras que hace Juan Bautista Alberdi en la tan citada y por desgracia no tan leída bases y puntos de partida es que a la democracia, a la república hay que merecerla. Alberdi dice hay que merecerse la república. Y es tal su convicción de que la república es digna de ser merecida que en el artículo 5 de la Constitución de 1853, que todavía conservamos tras la reforma del 94, se establece que la nación argentina es garante de la autonomía de las provincias en tanto en cuanto ellas garanticen la educación primaria, es decir, la educación del soberano, en tanto garanticen el régimen municipal, es decir, en cuanto practiquen el federalismo que ellas mismas merecen que el gobierno central practique con ellas, y en cuanto también impongan un sistema representativo y republicano para el gobierno de sus provincias. Es decir, necesitamos justicia para poder merecernos, además, una república. Dos cuestiones al respecto. La primera, invitar a quienes están aquí acompañándonos hoy. Ya somos más de 110 personas las que estamos compartiendo este conversatorio. Invitarlos a que comiencen a enviar las preguntas que vayan a surgirles por privado al chat Fundación Naumann. Y en segundo lugar, decirles que inauguramos acá básicamente el primer panel, que es la situación institucional de nuestra hermanísima provincia de Catamarca. Nuestro primer expositor al respecto va a ser Rubén Mansi. Rubén es neurocirujano, fundador de la coalición cívica ARI junto con Elisa Carrió, actual diputado nacional por Catamarca, integrante
de la Junta Nacional y presidente de la coalición cívica en Catamarca. Muy bienvenido, Rubén. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias a la Fundación Naumann, a la Fundación Federalismo y Libertad y a las fundaciones de nuestros partidos. Celebro esta oportunidad y celebro el tema y, por supuesto, la ubicación geográfica que han elegido para que podamos conversar. La verdad que de los tres catamarqueños que estamos acá, tanto el doctor Pernacetti como el doctor Diego Figueroa, ellos son abogados, yo soy el único que me desenmarco de esto, por lo tanto me voy a tomar cierta libertad en correr o ampliar un poco el eje del tema de la justicia, y la verdad que quiero hacer una consideración más que tiene que ver con lo que yo interpreto como un plan y una estrategia muy bien pensada por el gobernador y del gobernador de Catamarca, y ejecutada con más rapidez seguramente de la que originariamente se la tuvo en carpeta, porque evidentemente la situación de pandemia y de cuarentena le dio oportunidad de acelerar los tiempos y de tomar decisiones, llamémosle, más audaces o más transgresoras con nuestra Constitución, con nuestra esencia republicana, con nuestras leyes. En algún momento se difundió internamente la frase adjudicada al gobernador, lo tomemos así, como algo adjudicado. No voy a gobernar por derecho, voy a gobernar de hecho, en el momento que se declara la cuarentena. Y cierto o no, esta frase creo que es ilustrativa, y a los fines de que nos entendamos todos, me parece que estoy habilitado para usarlo. El gobernador, antes de la cuarentena, se planteó una reforma de los ministerios. En Catamarca venían funcionando 8 ministerios y primero los aumentó por decreto, después hizo el proceso de la ley, los terminó aumentando a 17. Esta enormidad de ministerios para una provincia de 430.000 habitantes, esta desmesura de ministerios, en mi criterio tiene que ser leída desde una mirada política. Lo que hizo el gobernador allí fue, por un lado, fragmentar la parcelación de los espacios de la burocracia del Estado para mantener el equilibrio interno de su propia fuerza. Y por otro lado, lograr algo que para su dinámica es muy importante. Ningún ministro es muy importante. O sea, les achica el radio de acción y la posibilidad de acción a cada uno de estos ministros. Por ejemplo, un ministerio que es clave en nuestra provincia es el Ministerio de Educación por la cantidad, porque es el ministerio que más agentes tiene y por la temática y la incidencia y la llegada territorial que tiene el Ministerio de Educación. Bueno, pues la educación técnica y la educación superior la transfirió al Ministerio de Innovación Tecnológica. O sea, claramente atropelló cuestiones organizativas básicas del Estado y de la temática educativa. Después, en una acción también bastante efectiva, porque fue en el peor momento de la cuarentena, cuando todavía estábamos impactados y donde tal vez el pico de miedo, estábamos en el pico de miedo, no en el pico de casos, avanzó sobre la coparticipación municipal. Esto no es un detalle menor. La coparticipación municipal se basa en una ley hecha durante uno de los gobiernos de Frente Cívico y Social
donde realmente a través de esa ley, era el gobierno de Oscar Castillo, a través de esa ley el gobernador termina autolimitando fuertemente su discrecionalidad y se establece una fórmula de coparticipación municipal que le da a nuestros intendentes, a los catamarqueños, de alguna manera cierta tranquilidad financiera y no los hace tan ultradependientes del poder central del gobernador. Bueno, pues el gobernador avanzó sobre esa ley. Luego intenta hacer lo mismo sobre la coparticipación secundaria de las regalías mineras, que hay una distribución también con una fórmula entre los distintos departamentos. Ahí lo frenaron sus propios compañeros de espacio político, porque por supuesto esto lo perjudicaba claramente a muchos intendentes del mismo palo que el gobernador. Pero el intento estuvo. Él se montó o se monta en un discurso que vendría a ser como una especie del discurso del sentido común o del sentido de la antipolítica. Entonces llama la atención sobre lo mucho que se gasta en la legislatura, que más allá que se gaste bien o se gaste mal, no es lo que más incide como gasto político, pero bueno, él se monta en eso, se monta en el desprestigio de los legisladores y planteó dos cosas. Por un lado, la posibilidad de la unicameralidad. La unicameralidad, la experiencia de nuestro país es que ha concentrado más las hegemonías de los partidos gobernantes y ha restado mucha representación plural en todos los casos. Y por otro lado, plantea una especie de reforma de Estado de redistribución de los empleados. O sea, bajo la bandera de la reforma del Estado, que podría sonar como un título progresista, un título modernizador, él no se plantea una reforma sistémica y global del Estado y consistente, sino mete mano en áreas directas que él necesita actuar por alguna razón o algún motivo que no es el plantearse una reforma global de nuestro Estado. Otro avance claro, hegemónico desde el punto de vista político, fue una ley donde se quita la seguridad que tenían los pequeños municipios que tienen consejos deliberantes pequeños de 3 miembros, de que la minoría siempre esté representado. O sea que nosotros vamos a tener algunos municipios de aquí en más, a lo mejor constituidos por 3 concejales del mismo partido. O sea, claramente un ataque a la pluralidad y a las minorías. También se empieza a gestar una idea con muchos flancos legales, pero bueno, tengo que hacer alguna aclaración para los no catamarqueños. Catamarca tuvo una ley de diferimiento impositivo en donde se generaron muchas fincas de producción, sobre todo olivícola, pero no solamente olivícola. Algunas de esas fincas, muchas, están en estado de abandono o semiabandono. Bueno, entonces se pretende que las fincas que estén fuera de producción y abandonadas, tomarlas y readjudicarlas. Lo cual, en el fondo y detrás de esto, creemos muchos de nosotros que se trata de combinar hegemonía política con un Estado patrimonialista donde se fomente el capitalismo de amigos, no el capitalismo del mercado competitivo. Nos quedan 2 minutos, querido Rubén. Sí, perdón. Y por último, está por avanzar en el Código de Procedimientos Mineros
lo cual para nosotros la minería es como la joya de la abuela de nuestros recursos naturales. Entonces también hay otro alerta. Básicamente lo que quiero decir es que nosotros, como otros estados subnacionales de la Argentina, estamos marchando no hacia a consolidar una democracia liberal, plural, donde se respeten las minorías, sino que estamos marchando hacia una democracia plebiscitaria, una democracia donde va a haber una hegemonía muy clara de un solo partido o un solo sector político, donde donde el objetivo de volver no competitiva a la oposición es muy claro. Tal vez nosotros, en la cabeza de esta estrategia política, esté la visualización de Santiago del Estero, que es como la provincia que brutalmente más hegemonía política tiene, menos respeta las formas republicanas y más sufre la gente en cuanto a violación de derechos civiles y derechos humanos. Entonces, claramente yo creo que nosotros, como partidos, como sectores políticos, como ciudadanos, tenemos que seriamente tener una vocación de poder para que nuestra oposición no se convierta en una oposición testimonial, que es lo que hoy el poder político local quiere. Nosotros tenemos que construir una oposición altamente competitiva y convencer de eso a nuestros conciudadanos, a nuestros comprovincianos, de que tenemos vocación de llegar al poder para volver a reencauzar nuestro Estado provincial en una república plural donde exista, por sobre todas las cosas, el respeto al derecho y el respeto al otro. No sé si me pasé, Álvaro, disculpen, no, pero bueno, yo creo que ya... Querido Rubén, nada que disculpar, en todo caso, todo por agradecer. Trascendente lo que señalás. Por cuestiones de tiempo me detengo solamente en una cuestión, que es tu referencia respecto de la unicameralidad, porque lo que vos señalás, los tucumanos lo vivimos. Tucumano dejó de tener bicameralidad en los 90 y pasó a tener unicameralidad, y lo cierto es que menos representaciones, menos república, y menos república nunca puede ser más democracia, ¿no? Y entre otras cosas, justamente estamos convocados acá para debatir nada menos que sobre uno de los pilares de la república, como es la justicia, con esa convicción, ¿no? Alberti advertía señeramente justamente que para que un régimen sea democrático solo tenía que invocar la voluntad del pueblo, pero para que funcione como una democracia tenía que ser una república. Gracias nuevamente, Rubén. Ahora vamos a escuchar a Horacio Pernasetti. Horacio es ex auditor general de la Nación, ha sido diputado nacional por Catamarca y es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Horacio, bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes a todos, un saludo especial a las fundaciones que auspician este evento y un saludo especial a los hermanos tucumanos. Yo tengo el honor de ser egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y he vivido varios años en Tucumán, así que conozco esa provincia y estamos hermanados ahora, yo también creo, con las bellezas y también con algunas desgracias en el funcionamiento de nuestras instituciones. Rubén ha planteado un panorama muy claro de lo que estamos viviendo en la provincia y coincido con él en el sentido de que esto es parte de un proyecto que ha estado bien pensado y que se está ejecutando. Uno creía, igual que a nivel nacional, que el 10 de diciembre del año pasado asumía un gobernador distinto, con moderado, con otra visión,
y lo que está pasando en la nación pasó acá también. Al contrario, avanza, avanza, avanza en pro de un hegemonismo que se traduce en todos los campos que ha señalado Rubén, pero fundamentalmente dentro de esta idea de coactar totalmente el poder judicial de la provincia. Y fíjese que en los últimos 90 días se han dictado prácticamente sin ninguna discusión en la legislatura provincial leyes muy importantes. Una de ellas que deroga el Consejo de la Magistratura. Fíjense que en Catamarca, tiene su constitución anterior a 1994, no tenía previsto la figura del Consejo de la Magistratura. No obstante, durante el gobierno del Frente Cívico se dictó una ley donde el gobernador autolimitaba las facultades que le daba la Constitución para que los jueces pasen por el filtro de antes de ser nominados al Senado del Consejo de la Magistratura. Una sola ley, derogan por considerarlo inconstitucional e inmediatamente dictan un decreto creando una comisión consultiva que depende del propio Ejecutivo para hacer un proceso de selección. Pero además de estas leyes, de esta ley que deroga el Consejo de la Magistratura, hay otra ley que regula el ingreso de las personas al Poder Judicial, establecimiento de un proceso de selección que no es competencia de la legislatura, porque eso es competencia de la Corte como poder del Estado. Además dictan otra ley que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, llevando a los miembros de la Corte de 5 a 7. Fíjense que hace 2 años, gobierno justicialista anterior, la Corte tenía 3 miembros, lo llevaron a 5. Y ahora lo llevan a 7. Nunca antes había estado en la propuesta del partido gobernante aumentar el número de la Corte. De golpe aumentan a 7 y la selección de esos miembros que van a la Corte se hace sin audiencias públicas, y pese a las impugnaciones que hemos hecho porque los candidatos propuestos y que han sido designados eran nada más y nada menos que el ministro de Seguridad, que no tenía los años de abogado que requiere la Constitución, y una abogada que si bien tiene título, no tiene ni la experiencia necesaria para el cargo. Acá directamente se ha avasallado el sistema republicano y se ha puesto jueces amigos, claramente jueces amigos. Al mismo tiempo modifican la ley orgánica del Poder Judicial cambiando el sistema de subrogancias. Fíjense que para los que son abogados entienden, la ley estableció un sistema de subrogancia en el caso de que un juez se debería apartar por X causa, ¿quién lo reemplaza? Han hecho todo un proceso y estableciendo que cuando se discuta alguna cuestión donde esté en juego el interés de algún miembro del Poder Judicial, la Corte, los jueces naturales no pueden actuar. Directamente se tiene que elegir una nueva Corte de una lista con jueces. Además, modifican la forma en que deben elegirse los conjueces. Es una clara intromisión por parte del Poder Ejecutivo sobre otro poder del Estado, porque está reconocido que cualquier modificación de la ley orgánica del Poder Judicial debe hacerse por lo menos con un consenso previo, una consulta a la Corte. Nunca hubo esa consulta a la Corte ni a ningún otro miembro del Poder Judicial. Además, si bien la Constitución de Catamarca tiene un artículo, el 195, que establece que los jueces son inamovibles, pero esa inamovilidad se perdía al cumplir los 65 años. Ese artículo de la Constitución de Catamarca, al igual que un artículo similar en otras constituciones, ha sido declarado inconstitucional. No obstante, tanto por la Corte de Catamarca como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, han sacado una ley
exigiéndole a la Corte que debe comunicar al Poder Ejecutivo la cantidad de jueces que cumplieron los 65 años, directamente con una forma de decirle, están ustedes ya en capilla, están para salir y yo lo voy a reemplazar. ¿Y cómo lo reemplazan? Bueno, como no hay Consejo de la Magistratura, lo han derogado, pero desde la oposición se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que deroga el Consejo de la Magistratura, en base a que no podemos, estábamos violando el principio de la progresividad. Desde que la Constitución Nacional reconoce al Consejo de la Magistratura como un ente constitucional y la posibilidad de que la ciudadanía a través del mismo participe en la selección, en el proceso de selección de los magistrados, no se puede volver atrás, porque estamos violando no solamente la Constitución Nacional, sino todos los pactos que ha firmado la Argentina como consecuencia de la misma, fundamentalmente el Pacto de San José de Costa Rica y de los derechos humanos, que garantiza un proceso para elección de los jueces. Se dieron cuenta de que no podía el gobernador directamente nominar los jueces así, entonces sacó un decreto. Vea, permítanme que le lea simplemente un considerando de ese decreto, el número 1306, que crea una comisión evaluadora para la selección de los magistrados. Dice que la sociedad reclama que a todos los poderes del Estado mayor creatividad y responsabilidad en la construcción de instituciones que generen confianza pública, que sean independientes, transparentes, imparciales, objetivos y con un gran compromiso frente a cuestiones sociales relevantes. La selección de las personas que van a integrar uno de los poderes del Estado es una cuestión central de la vida democrática, más aún cuando se trata del único poder estatal en el que sus integrantes no son elegidos por la ciudadanía de modo directo. Esto viene a lo que decía Rubén, hay una especie de antepolítica, y entonces crean una comisión consultiva que va a estar integrada por 4 miembros. El presidente del Colegio de Abogados, el presidente de la Asociación de Magistrados, el fiscal de Estado o el asesor general de gobierno en representación de los abogados del Estado y un académico nominado por la Universidad de Catamarca. Se dan cuenta que el Poder Ejecutivo se mete en la vida de instituciones autónomas o semipúblicas, como el caso del Colegio de Abogados que maneja la matrícula, y le dice, usted va a ser representado por el subpresidente, cuando antes en el Consejo de la Magistratura los abogados elegíamos directamente con nuestro voto nuestro representante. Está diciendo, va a ser el presidente. ¿Y saben qué? El presidente del Colegio de Abogados y todos los miembros de la comisión directiva son empleados del Estado. Y el decreto además distingue que la representación de los abogados va a ser uno de los abogados de la matrícula a cargo del Colegio de Abogados y otros representantes de los abogados del Estado representados por el fiscal de Estado. Eso de que los abogados tengamos 2 representantes por el solo hecho de que algunos trabajan en el Estado es realmente una barbaridad. Con esto, además... Nos quedan 2 minutos, querido Horacio. Además, esta comisión evaluadora elige sus propias autoridades y dicta un reglamento estableciendo un sistema de concursos para los postulantes, donde no publica los anexos de cuál va a ser la tabla de puntajes, donde además estas 4 personas que fueron nominadas en el decreto pero nunca fueron designadas por acto administrativo, juraron ante sí mismos y están avanzando con un reglamento que dice que las decisiones que tome la comisión consultiva son irrecurribles. Es decir, lo que hagan ellos, nadie los puede revisar, ni la justicia. Un organismo violando todas las disposiciones de los códigos de procedimiento administrativo de la provincia. Evidentemente, hay un camino hacia la hegemonía en la justicia en Catamarca, que se ve agravado con lo que también dijo Rubén. Fíjense cuando están proponiendo ahora la modificación del Código de Procedimientos Mineros,
le están sacando la autoridad de concedente de minas que tenía el Poder Judicial y le están convirtiendo en una decisión administrativa. Por lo cual, toda la seguridad jurídica queda en el aire. Es una situación gravísima la que estamos viviendo en la provincia de Catamarca. Un grupo de abogados hemos planteado recursos de amparo contra estas medidas que evidentemente no se están resolviendo. Quizás esperen que la Corte tenga los 7 miembros para resolverlas, lo mismo que las acciones de inconstitucionalidad que hemos planteado. Notamos que la sociedad se está hartando de esto, pero es necesario trabajo como el que estamos haciendo ahora, concientizar a la ciudadanía de la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial como una garantía para el crecimiento de toda la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Realmente gravísimo, que es el calificativo que vos ocupabas en el cierre. Gravísimo es lo que justamente describí. Nuevamente, por una cuestión de tiempo, trato de anudar en el aire la cuestión vinculada con fundamentalmente una política que tiende a correr las cosas para afuera de lo público, ¿no? Es decir, no hay audiencias públicas para la designación de los jueces de la Corte, y la derogación del CAM hace básicamente que deje de ser público el proceso de selección sustancialmente de los magistrados. Y recuerdo que en un texto fundacional para nuestra era, como es el opúsculo ¿Qué es la Ilustración?, del indispensable Emmanuel Kant, Kant pauta una regla que básicamente debería ser una regla de oro, digamos, para los gobiernos. Kant dice que una política que no es pública no puede ser buena. Lo que dice Kant es que no alcanza que una política sea pública para ser virtuosa, pero si no es pública, es imposible que pueda ser valorada como una buena política. Finalmente, para cerrar nuestro panel acerca de Catamarca, vamos a escuchar a Diego Figueroa. Diego es asesor del bloque parlamentario del PRO en Catamarca y fue presidente de la Juventud del PRO. Diego, bienvenido, te escuchamos. Muy buenas tardes, no sé si se escucha bien. Muy bien. Bueno, claramente espero que escucharme les sea tolerable y desde ya muchísimas gracias por su atención. En virtud de ello, mucho no me resta agregar después de las ilustres exposiciones de los doctores Mansi y Pernacetti en cuanto al Poder Judicial de Catamarca y las vicisitudes que está teniendo en estos últimos días. En realidad entiendo que más allá de la crisis y la situación institucional delicada por estos tiempos, lo que vive este poder del Estado, como el resto de las instituciones democráticas de la Argentina, que a diferencia del 2001, que era una crisis de representación, lo de ahora se profundiza porque es una crisis de credibilidad. Y acá entramos en una encrucijada un tanto pesimista, pero sin mentirnos, son preguntas que debemos hacernos de cara al futuro. ¿Quién cree que la Argentina, usando el parámetro que se quiera, estará mejor? ¿Quién puede enarbolar hoy esa bandera y ser creíble? ¿Bajo qué conceptos o paradigmas se podría asegurar eso? En definitiva, ¿quién lo creería? Sin dudas, desde el 2015 al 2019, las instituciones argentinas se han visto reforzadas por una claridad que claramente desde el gobierno nacional de Mauricio Macri y en virtud de esa patriada, hoy se ve en las calles. De aquí en más, ya nadie podrá gobernar contra la gente en las calles. Y esa entereza, esa dignidad del pueblo argentino se la debemos al expresidente. Claro está que la economía se llevó y se lleva puesto todo. Al Alberto, diríamos, héroe de los 10 últimos días de marzo, al Grogui de fines de la semana pasada, claramente se lo está llevando puesto el bolsillo.
Pero para no desgastar con un tema que no es el que nos convoca y para tocar algunos temas puntuales en honor a la brevedad, desde hace muchísimos años el tema de la justicia de Catamarca no solo es el tema común con el resto de la Argentina en cuanto al volumen de expedientes, la falta de infraestructura y la corrupción interna. Diría que es un enorme retardo respecto a su legislación procesal y lo que tiene que ver en sí con su función administrativa en cuanto a la aplicación de sistemas tecnológicos que se adapten al sistema de justicia a los tiempos que corren, claramente, para así de alguna manera comenzar a brindarle a los justiciables garantías procesales de inmediatez, de eficacia y eficiencia, como resaltan casi todos nuestros códigos de forma, digamos. Entonces, lo que quiero significar con lo expuesto es que nuestros códigos de rito, salvo algunos pasajes del Código Procesal Civil, del laboral, del proceso oral penal, ya en instancia de Cámara, una vez que el proceso de la IPP fue elevado a juicio, en general son dos procesos escritos con una férrea defensa del estrictez formal, el aludido rigor formal. Para los que somos abogados, litigantes, es una palabra que nos encuentra a diario, pero que para explicarlo con mayor celeridad, porque es algo que me han pedido muchos amigos que se han sumado a esta charla, que hable lo más a lo catamarqueño posible. Entonces, como decíamos, estos procesos que son escritos y que hacen una férrea defensa del estrictez en los tiempos que corren, conllevan respecto y a la pandemia en sí, a una innumerable cantidad de desfasajes judiciales que contribuyen a esta mora que tanto cuestionamos. A modo de ejemplo, le diré que recientemente en estos parates, idas y venidas que tuvo el Poder Judicial en consonancia con el Poder Ejecutivo, con la llamada o la famosa fase 1, se creó o se legisló, para decirlo de alguna manera, a través de una acordada, un paso más en los procesos. Y es que para el despacho de un escrito, una presentación judicial cualquiera, el mismo debe resguardarse en el casillero COVID por 5 días. Y de ahí sí pasar al despacho, por lo cual vemos de esta manera que una acordada modifica los plazos que establecen los códigos procesales. Así podemos apreciar que la labor legislativa o la escasa funcionalidad de la labor legislativa del Poder Judicial claramente está establecida en nuestra Constitución, lejos de ser una propuesta legal en sí, en ámbitos de la legislatura, son acordadas tiradas de los pelos, que se suman unas y otras, desmembrando el sistema legal con normas de carácter inferior que descalifican a las superiores. Y pasamos a que cada juzgado en cada circunscripción, en la provincia de Catamarca tenemos 6, tengan así una especie de sus propios códigos procesales. Una última ejemplificación respecto a lo irracional son los traslados a otra jurisdicción. Recientemente vi un despacho en contra en un juicio que estoy siguiendo, en virtud de que una norma del Código Procesal Civil y Comercial, precisamente el artículo 136, inciso tercero, que comparte con el Código Nacional, ya que nuestro sistema procesal civil es una copia del nacional, establece que, para decirlo en criollo, que las notificaciones que deben ser acompañadas con una copia para traslado deben ser hechas por cédula, y entonces me pregunto, ¿cómo hoy se tramita entonces una cédula de ley en Rosario o en Viedma? ¿Cómo hago para viajar por el ASPO o no tener que quedarme 14 días en cuarentena? ¿Cómo saber en qué días y semanas funcionarán las oficinas de notificaciones en X lugar? ¿Mis plazos procesales se suspenderán porque en otra jurisdicción se decretó la vuelta a la fase 1? ¿Eso me excusará de mi rebeldía? Entonces,
Entonces, lo que quiero decir, o por lo cual vemos que estas antigüedades ponen a la justicia después de las decisiones políticas. Anoche lo escuchaba Mariano Cunio Libarona en un programa de televisión con Antonio Laje y decía, citando un gran pensador clásico, que cuando la justicia golpea la puerta del Poder Judicial, la justicia salta por la ventana. Entonces, sumado a ello, y en la legislatura claramente no tenemos un pie de consenso que pretendan adaptar el sistema judicial catamarqueño. Casi todas las jurisdicciones, incluso la nación, tienen algo en su letra para dispensar la presencialidad y así poder virtualizar algunos procesos. Si mal no recuerdo, se me viene a la mente que en el 2018 se ha dispuesto a conformar una comisión reformadora de estos códigos procesales, que luego de su conformación tenía establecido un plazo de 180 días para expedirse, respecto a formular una propuesta. Para ejemplificar, el Código Procesal Penal desde el año 2000, este código de minería al que hacían referencia tanto el doctor Mansi como el mismo doctor Pernasetti, data del año 67 y todavía es un proyecto que va y viene entre los legisladores. Ahora se sumó un nuevo actor que es el Ministerio de Minería, que es el que lo origina. Hoy vimos también que hay, en las últimas informaciones de los medios periodísticos catamarqueños, vemos que también participan profesionales de la UNCA en cuanto a su redacción, y en la que también los diputados del PRO, ya que soy asesor parlamentario de este bloque, han tenido una gran participación desde la propuesta de ideas, hemos hecho modificaciones normativas, que se suman para lograr un proceso mixto, parecido al sistema que tiene Jujuy hoy. A su vez también, porque lo veo acá, me acuerdo que llevamos 5 años de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y tanto el nacional como el catamarqueño siguen exactamente igual, por lo cual esa adaptación a las nuevas tecnologías para hacer procesos orales, virtuales, insisto, eficientes, aún está muy lejos, ya que, como venimos sosteniendo, un claro caso es la presencialidad que se exige, por ejemplo, los abogados litigantes me entenderán de lo que hablo, de la audiencia de conciliación del artículo 360 del Código Procesal Civil. Entonces, manteniendo códigos de forma que no contemplan ningún tipo de posibilidad de adaptarse a notificaciones virtuales, a audiencias virtuales, a presentaciones virtuales, si bien es cierto, el mes pasado, por imperio de un muy importante de nuestro espacio, que casualmente está ternado para el Juzgado Federal de Catamarca número 2, que todavía no logra tener un representante, el doctor Gastón Navarro, que es director del Instituto de Formación Profesional del Colegio de Abogados, elaboró un proyecto de ley que entró por el Senado, luego fue tratado en diputados, y que halló dictamen en la promulgación de una ley que comience de alguna manera a permitir la digitalización de los procesos, su aplicación en sí va a tardar bastante el tiempo, y por esa razón es que hablamos que los códigos de forma no estar reformados no hacen más que someterse a una esponja de nulidades con un sistema judicial lleno de parches y sin conseguir un glosario legal que, a modo de conglomerado legislativo, dé un orden macro para desarrollar el servicio de justicia. Pero lo cierto es, y como viene aconteciendo tanto a nivel nacional como local, las autoridades gubernamentales... ¿Sí? Estamos en horario prácticamente, querido Diego. Bien, ahí concluyo. Las autoridades gubernamentales están poco y nada preocupadas por estas cuestiones formales y más bien continúan utilizando la justicia y sus presupuestos para el nombramiento de funcionarios y empleados afines, en fin. Ahí se han hecho menciones, bueno, la ampliación de la Corte de 2 miembros, más de los 2 que habían ingresado hace 4 años. O sea, en 4 años subimos de 3 a 7 miembros. Se eliminó el Consejo de la Magistratura, creado por ley 5012, que tenía 20 años de antigüedad, como ya lo mencionó el doctor Pernasetti. Pero con respecto a una ley que él mencionó recién, quería hacer una salvedad. El diputado Daniel Lavatelli, a fines del año pasado, presentó un proyecto de ley
por el cual se establecía que tanto los empleados como los secretarios de los juzgados, los primeros para ingresar y los segundos para ser nombrados, debían rendir un examen de concurso de oposición. Si bien esa ley, que fue promovida por alguien del oficialismo partidario y fue aprobada en el recinto legislativo, tanto por Cámara de Senadores como por Cámara de Diputados, por consiguiente encontró el veto por parte del gobernador. Esa ley venía primero a decirnos lo siguiente, y con esto concluyo, que antes para ser secretario tenías que ser amigo del juez, y por el Consejo de la Magistratura, para ser juez, rendir. Con esa normativa, el secretario también iba a tener que rendir. Pero ahora, sin Consejo de la Magistratura y sin esa ley que fue vetada por el Poder Ejecutivo, para ser secretario tenés que ser amigo del juez, y para ser juez, amigo del gobernador. Muchísimas gracias a todos y espero no haber defraudado. Indudablemente no. Muchas gracias a vos, Diego. Básicamente, defraudados estamos todos respecto a nuestro sistema, no respecto a nuestros expositores. Y justamente lo que vamos a inaugurar ahora va a ser el segundo panel, el panel que refiere a básicamente cuál es la situación institucional de Tucumán. Y yo al respecto, básicamente, lo que quería rescatar es esta notable descripción acerca del retraso que exhiben básicamente los códigos con los que se está rigiendo Catamarca, porque en ese punto es como una bisagra a partir del cual vamos a ver dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, una provincia de Catamarca donde el retraso normativo genera limitaciones, y una provincia de Tucumán donde el 1 de septiembre hemos inaugurado un nuevo Código Procesal Penal, y sin embargo, pese a que nuestros códigos son técnicamente nuevos, vamos a advertir que los problemas de la justicia de Tucumán son ciertamente sistémicos, y que entonces en líneas generales, no importa el código con el que decidan que se procese, digamos, la administración de justicia en Tucumán, básicamente lo que estamos notando en muchas cosas es falta de una voluntad de justicia por parte de la justicia y de una vocación de justicia y república por parte de los gobiernos. Justamente nuestro primer expositor en el panel de la situación de Tucumán es el legislador José María Canelada, J, para quienes básicamente lo conocen, a quien le damos la bienvenida, no sin antes mencionar que ya somos más de 220 los que estamos conectados y participando de este conversatorio. Entre ellos se ha sumado la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, a quien le damos la bienvenida y la saludamos muy afectuosamente, y ahora los dejo con J. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Me encanta que me presentes como J, porque es un sobrenombre al que quiero mucho. Gracias a las fundaciones de Juntos por el Cambio. Ahí permítanme un agradecimiento especial a quien está al frente de la Fundación ALEM, Lilita Puig, que la verdad que me permito hacer el reconocimiento público por la tarea fantástica que está haciendo al frente de la Fundación. Y de Tucumán suma los agradecimientos, además de la senadora Elías de Pérez, que nos acompaña, el intendente Roberto Sánchez también está, el concejal Agustín Romano Norri, y bueno, a todos por la posibilidad de que podamos pensar juntos algunas cosas de la justicia. A modo de introducción, la verdad que cuando pensaba cómo contarles la situación de la justicia en Tucumán, concluía con profunda preocupación que la situación de Tucumán tiene algunos aspectos que parecen de realismo mágico. Creo que ni a García Márquez se le ha ocurrido situaciones como las que atraviesa la justicia de Tucumán. Y pensando en realismo mágico y en García Márquez, creo que lo primero que nos viene a la cabeza es 100 años de soledad, y yo les diría que si debiera ponerle un título a la justicia de Tucumán, ese título sería 100 años de impunidad. Pero para que ustedes puedan seguirme con más facilidad en este intento de hacer un recorte de los últimos 17 años de la justicia de Tucumán, yo voy a pedir autorización para compartir pantalla y les voy
a pedir que desde ahora presten atención a algunos personajes que les voy a ir nombrando. Algunos van a seguir apareciendo en el relato de 17 años a esta parte, porque lamentablemente el diseño institucional en Tucumán tiene mucho que ver con las leyes, pero esencialmente con las prácticas y con algunos personajes de la política tucumana. Entonces, empiezo diciendo una cosa muy pequeña. Piensen que Tucumán es una provincia sin ley de acceso a la información pública y sin ley de ética pública. Esto ya nos va a dar algunos indicios de la calidad institucional de la provincia de Tucumán. Les decía, prestar atención en algunos nombres. Hace 17 años, protagonista indiscutido de la política tucumana, José Alperovich, todos los conocen, ex gobernador, hoy senador de la Nación. Juan Mansur, que fue su ministro de Salud, que fue su vicegobernador, actual gobernador de Tucumán, y aparece en escena un personaje que quizás no es conocido a nivel nacional, pero de mucho peso político en Tucumán, que es Edmundo Pirincho Jiménez. ¿Quién es este señor? Fue el ministro de Gobierno y Justicia durante el gobierno de Alperovich, durante 11 años, y luego, antes de que Alperovich dejara el gobierno, es impulsado y es electo como ministro público fiscal, en nuestro diseño institucional, el jefe de los fiscales. ¿Cuáles han sido los hitos del gobierno de Alperovich en lo referido a la justicia? Hay algunas cuestiones que son como muy importantes. Primera cuestión, eliminación del Consejo Asesor de la Magistratura, que estaba regulado por decreto, que es eliminado por Alperovich y por Jiménez, que era su ministro y que son, diría yo, es el cerebro del armado de la justicia tucumana. Durante esos años ponen jueces y fiscales a gusto y piacere. Pensemos además que hablamos de una provincia que venía de hacía muy poquito de una intervención federal, con lo cual la justicia venía siendo diseñada a dedo e integrada a dedo. Después vendrá la reforma de la Constitución, un artículo que pretendía regular el Instituto del Consejo Asesor de la Magistratura, con una mayoría del poder político que fue declarado inconstitucional. Síntesis. Litigios numerosos hasta llegar a hoy con un consejo medianamente equilibrado en su composición, pero funcionando. Pero entonces se elimina el cambio. Segunda cuestión, un cambio dramático en el diseño institucional, donde de las cámaras, de las salas que existen en las cámaras, se va a crear una cámara única penal de instrucción. ¿Cómo se va a crear? Y acá empieza a aparecer el dramatismo y la importancia de los nombres. Edmundo Jiménez no va a elegir cualquiera de estas salas, va a elegir aquella sala donde está su hermana, Elba Jiménez, conocida como Muñeca Jiménez. Es decir, en esa sala que va a revisar las sentencias vinculadas a la etapa de instrucción, su hermana, el juez, el doctor Albo, y la doctora Vitar. Recuerden que digo la doctora Vitar porque en breve vamos a hablar del esposo de la doctora Vitar, y recuerden, la familia Jiménez, porque vamos a mostrar ahora cómo se desarrolla. Y otra cuestión, que la menciono rápidamente, en esa etapa también se va a eliminar la Fiscalía Anticorrupción del diseño institucional. Todo un mensaje político. No hay más Fiscalía Anticorrupción en Tucumán, que había generado, por cierto, mucho ruido y había rozado de manera directa además a la familia Alperovich. Ya en el gobierno de Mansur, recuerden que este Jiménez ahora ya es el jefe de los fiscales, 11 años ministro de Alperovich, y en este contexto va a haber una reforma importante, y tiene que ver con lo que decía Álvaro y con lo que contaban los amigos de Catamarca. Nuevo Código Procesal Penal. Y nos dice el oficialismo que el modelo es Santa Fe, y nos dice el oficialismo que entonces este código va a traer celeridad, va a ser un código que esencialmente viene a combatir la impunidad. Bueno, les cuento que no fue así, porque ese código, por ejemplo, nos dejó un régimen de regulación de fueros que ha creado algo que es inédito en la Argentina, el fuero de proceso. En Tucumán, un funcionario con fuero prácticamente no puede ser investigado por la cantidad de barreras, de obstáculos que se le pone por la brevedad del proceso para investigar. Este código, que supuestamente venía a terminar con la impunidad, genera la figura del fiscal regional. ¿Qué es el fiscal regional? Es el único que va a poder investigar a aquellos funcionarios con fuero que son denunciados. Nuevamente el oficialismo le miente a los tucumanos y les dice que se ha inspirado en el modelo de Santa Fe. Pero en Santa Fe, el fiscal regional se elige por concurso y dura 6 años en su cargo y no puede ser reelecto. Y está vinculado más que nada a la cuestión de la política criminal en Tucumán,
este fiscal regional, que insisto, es el único que investiga a los funcionarios con fuero, va a ser elegido por el jefe de los fiscales, que lo va a designar y lo va a remover a gusto y piacere. Imagínense el peligro. El dueño de la investigación de los funcionarios con fuero es el jefe de los fiscales, que fue el ministro 11 años de Alperovich. Y además de eso, se divide la defensa y la acusación y se va a crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Defensa, donde va a aparecer otro personaje. Y acá se acuerdan que yo les decía, recordar el nombre de la jueza Vitar que estaba en la Supercámara. Bien, el ministro de la Defensa, Navarro Dávila, es el esposo de aquella jueza, que además ha sido fiscal, y que la jueza, mientras controlaba los fallos de los fiscales, no se excusaba de controlar, perdón, la actuación de los fiscales, no se excusaba de intervenir en aquellos procesos en los que había actuado su propio esposo. ¿Por qué llega Navarro Dávila? Y acá quiero hacer una breve referencia para que ustedes dimensionen de lo que hablamos. Navarro Dávila tiene 31 aplazos en su carrera y promedio 4 en su formación de grado. ¿Creen ustedes que ha llegado por la excelencia académica? Evidentemente no. Ha llegado por ser un amigo del poder, y así lo denunciamos en su momento. También hubo durante el gobierno de Mansur algunas designaciones que han sido emblemáticas para poder comprender la filosofía del sistema de justicia en Tucumán. Primer ejemplo, Facundo Maggio. ¿Quién es Facundo Maggio? Es el sobrino político de Edmundo Pirincho Jiménez. ¿Vieron cómo era importante acordarse los nombres de estos personajes? Porque vamos a ver además que la esposa de Facundo Maggio, que es Eloísa Rodríguez Campos, es la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal, es decir, la segunda del ministro público fiscal, que según la ley puede asumir tal cúmulo de competencias que es casi como si fuera ministra público fiscal segundo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que aquella camarista de la Supercámara que hablábamos, Elba Muñeca Jiménez, es la suegra de Facundo Maggio, cuyo pliego se envía en el 17. Logramos frenarlo junto con los organismos de derechos humanos, y sin embargo Mansur insiste al poco tiempo y logra la aprobación de aquel pliego que había sido retirado, porque hasta abuelas de Plaza de Mayo solicitan que fuera retirado ese pliego. Por la historia de Maggio, que es medio extensa, y me parece que excede al encuentro. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Insiste, Mansur retira el pliego y después insiste. ¿Saben por qué? Porque este juez va a resolver en causas que también son emblemáticas, y a modo de ejemplo. 615 millones de pesos se gastaron en el 2015 en la legislatura de Tucumán. Dinero que la Gaceta, medio al que pertenece Álvaro, denunció que eran sacados literalmente en valijas de la legislatura de Tucumán, que presidía Juan Mansur. Esa causa, finalmente, la cierra Facundo Maggio, sin haber tenido siquiera un recibo que justificara a dónde había ido a parar ese dinero de los tucumanos. Y no solo eso, Facundo Maggio interviene en la causa, en la denuncia por abuso sexual contra José Alperovich, y le va a llamar la atención un camarista a la conducta del juez Facundo Maggio, porque va a decir que su actuación ha sembrado tal cantidad de nulidades que entorpece el futuro de la causa de la denuncia contra Alperovich. Como premio a estas dos cosas, hace muy poco Facundo Maggio ha sido promovido al Tribunal de Impugnación, que es en el nuevo código el que revisa la totalidad de las sentencias penales de Tucumán, de la capital. Otro caso emblemático, Acosta, al contencioso administrativo, fueros sensibles si los hay en Tucumán. ¿Por qué fuero sensible? Ese es el fuero que se animó a declarar la nulidad de las elecciones escandalosas de 2015. ¿Quién es Acosta? Venía del riñón político de Juan Mansur, de un área del ministerio, del subsidio, que es el ministerio, insisto, en el que crece Juan Mansur, que es el Ministerio de Salud. ¿Qué hizo Acosta? ¿Y cuál es el primer fallo que dicta? La inconstitucionalidad del artículo de la Constitución que fijaba fecha de elecciones. ¿Qué quiero decir? Este señor autoriza que se cambien las reglas de juego de las elecciones, y un 28 de diciembre autoriza el adelantamiento de las elecciones en Tucumán. ¿Saben quién era la amparista de esa elección? Una actual funcionaria del Ministerio de Seguridad vinculada al masismo. Obviamente, quien hace esa presentación en la justicia fue el oficialismo. Me he reservado la... 2 minutos, Jota. Bien, ahí intento acotar.
Me he reservado la Corte como un capítulo especial para que podamos comprenderla. 3 vocales designados por Alperovich, 3 designados por Mansur. 2007, Estofan, venía de ser fiscal de Estado y viene a reemplazar a Alfredo Dato. ¿Quién era Alfredo Dato? Presidente de la Corte, que debe irse de la Corte porque se va, después de haber sido presidente de la Junta Electoral, en la elección que se desarrolló en Tucumán, se va como candidato a diputado del kirchnerismo. Y por eso deben nombrar un nuevo vocal que viene del poder político. Tanto que él mismo dice que sabía que iba a ser cuestionada su imparcialidad. La doctora Claudia Esdar en el año 2008, su hijo, secretario privado de Alperovich, secretario de gobierno, incluso se cuestionó si esta vocal tenía el requisito de antigüedad que manda la Constitución. Daniel Pose, nuevo vocal, año 2011, íntimo amigo del matrimonio Alperovich, no fue fiscal de Estado. ¿Saben por qué? Porque el mismo año lo ponen como fiscal de Estado a su hermano, Jorge Pose, que sí fue Daniel Pose, vocal, secretario de Derechos Humanos, secretario de Gobierno y Justicia, venía del riñón del poder político. Leiva, que es un nombre ya vocal del gobierno de Mansur, que lo habrán leído en toda la prensa nacional porque avergüenza a la justicia tucumana. Arranca como asesor letrado en Trancas, donde Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador de Tucumán, era intendente. Y cada vez que Osvaldo Jaldo pasa a otro estadio político, lo acompaña este abogado en roles estratégicos. ¿Saben cuál es el promedio del vocal Leiva? Es promedio a plazo. Tiene 21 aplazos en la carrera. Evidentemente tampoco llegó por su encumbrada carrera académica, sí por ser parte del riñón del poder político. Y por último, Rodríguez Campos. Ustedes seguramente lo estaban extrañando, Edmundo Pirincho Jiménez. Bien. Eleonora Rodríguez Campos, última vocal en incorporarse en la Corte de Tucumán, es también sobrina de Edmundo Pirincho Jiménez, hija de aquella jueza de la Supercámara, cuñada de Facundo Maggio, en fin. Este es el mapa de la justicia tucumana. Y para cerrar, antes de que Álvaro me empiece a hacer con el dedito, ¿cuál es la pregunta que tiene una respuesta obvia, pero es la que nos debemos hacer? ¿Por qué el PJ tucumano organiza esta justicia de amigos y familiares? Porque es una justicia que está llamada a encubrir, a generar impunidad, a cuidar al poder. Piensen en la causa de Paulina Levos. Esta es la justicia que ha encubierto a los hijos del poder. Es la justicia que en complicidad con abogados, también hijos de algunos de estos jueces, armaron una causa para quedarse con el patrimonio de Roxana Tevez. Es la misma justicia que permitió la impunidad en la causa de las valijas de la legislatura, que niega el acceso a la información pública, que niega, en síntesis, que la justicia como tal, como servicio de calidad, como garante del sistema republicano, exista en la provincia de Tucumán. Muchas gracias, Jota. Dos cosas. La primera era dejar de compartir la pantalla. La verdad es que, básicamente el gobierno de las instituciones se basa sobre el principio de que los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Queda claro a partir de la exposición de Jota que los gobiernos se quedan en Tucumán, se perpetúan. Y como no pueden perpetuarse en los poderes políticos, se perpetúan en la justicia. Entonces los gobiernos se quedan y las que están pasando de largo son sustancialmente nuestras instituciones. Ahora le voy a dar la palabra a Sandra Manzone. Sandra Manzone ha sido concejal de San Miguel de Tucumán por la coalición cívica y es una referente excluyente de ese espacio en Tucumán. Bienvenida nuevamente, querida Sandra. Te doy la palabra para que hables con todos nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches a todos. Un placer, Álvaro, un moderador de lujo también. Realmente nunca, por primera vez me toca participar con tu coordinación y con tu moderación en este conversatorio. Sería bueno... Álvaro escribió un editorial hace muchos años, allá exactamente el 31 de diciembre del año 2011, cuando yo recuperé mi banca, después de una batalla judicial muy larga,
que se llamaba la caja de Pandora. Y cuando se abrió finalmente, dice la caja de Pandora, de allí brotaron todos los males. Es un editorial maravilloso y sigue abriendo y se siguen abriendo cajas de Pandora cada vez más horrorosas en la provincia de Tucumán, como lo ha descrito perfectamente Jota anteriormente, con nombre y apellidos de cada uno y con una realidad tan similar a la que marca Rubén Mancio, Horacio Pernacetti y Diego en su alocución anterior, ¿no? Cualquier parecido con la realidad tucumana no es mera coincidencia. Bueno, es muchísimo, pero bueno, tengo que sintetizar. A mí me corresponde hablar de uno de los actos más pavorosos de la justicia o de la injusticia tucumana, que es una denuncia para los que no conocen, para los amigos que son de otras provincias, una denuncia que lleva adelante justamente el día en que se inaugura el nuevo Código Penal Adversarial, el 1 de septiembre. Ese día presenta la denuncia un juez tucumano que se llama Enrique Pericone, camarista en realidad en ese momento, hoy juez de impugnación, contra uno de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, contra el doctor Daniel Leiva, como bien lo explicó Jota anteriormente, cabeza, brazo, ejecutor de las políticas, de las órdenes de quien es el vicegobernador de la provincia de Tucumán, el contador Osvaldo Jaldo, además presidente de la honorable legislatura tucumana. El doctor Daniel Leiva sintéticamente le pide una reunión al juez Pericone en un bar. Esa llamada telefónica es grabada por el juez Pericone, se reúnen en un bar, luego esa conversación también es grabada por el juez Pericone, en la que en síntesis, muy pavoroso esto, el juez, el vocal de la corte le solicita al juez que maneje la causa, que hay una causa, una denuncia muy grave, que está en una etapa de investigación, contra un legislador, contra el legislador Ricardo Bussi de Fuerza Republicana por acoso sexual. Entonces le dice palabras más, palabras menos, trata de mantener, maneja la intensidad de la causa, que repique bajo la causa de Bussi. Vos sabés que Bussi, a pesar de que tenemos amores y odios con él, finalmente siempre termina siendo funcional a los intereses de nosotros que somos el oficialismo. Y además agrega, mirá, te estoy hablando en nombre de Osvaldo es Osvaldo Jaldo, el vicegobernador de la provincia, y en nombre de Juan es Juan Mansur, el gobernador de nuestra provincia. Así que mantener a la causa repicando bajo es lo que se llama vulgarmente un carpetazo para que nosotros lo mantengamos siempre funcional a nuestros intereses. Una denuncia gravísima que yo creo que ha impactado fuertemente, a pesar de que tenemos y que lamentablemente los tucumanos estamos comenzando a naturalizar tremendamente los casos de corrupción que azotan a la provincia, y que obviamente la Gaceta, medio líder en la provincia, en el noroeste y en el país, ha publican esos audios que brinda el mismo juez a los medios de prensa y a la justicia, en este caso, para que investigue. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros, junto con otros, con otras agrupaciones también políticas, se han presentado ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la legislatura tucumana pedidos. Nosotros, como integrantes de Juntos por el Cambio, acá está Jota, Silvia, José Cano, todos aquellos quienes tienen cargo y quienes no tenemos cargo hoy en la función pública, pero que somos representantes de nuestros partidos políticos que integramos este espacio, hemos solicitado a la honorable legislatura el pedido de juicio político hay 3 causales, por actos de parcialidad manifiesta, contra el doctor Daniel Leiva, hablamos, el vocal de la Corte, por intervención activa o participación encubierta en actividades político-partidarias,
y por falta de independencia puesta de manifiesto en la observancia de los actos lesivos al intentar, en este caso, coaccionar al juez, ¿no? Un vocal de la Corte presionando políticamente, coaccionando de una manera elegante a un juez provincial. Más allá de lo escandaloso que ha significado esta denuncia, porque por fin yo creo que el juez, el doctor Pedicone, de uno de tantos aprietes que deben recibir a diario, él como muchos otros jueces por parte del poder político, y aquí decimos del poder político porque de quien hablamos, del doctor Leiva, vocal de la Corte, es claramente el comisario político, es claramente el mensajero del poder a tono con la línea política del gobierno provincial, ¿no? Y entonces se dan una serie de cuestiones que yo no sé cuánto me queda de tiempo, pero sí que voy a resumir de lo grave, además de esta denuncia. Ayer hubo una entrevista muy importante de la doctora Irene Benito en la Gaceta a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, que decía, la verdad es que me entero porque nosotros controlamos y llevamos adelante todos los casos de corrupción y también tenemos la lupa puesta sobre la provincia de Tucumán, y esto es un acto vergonzoso. Un juez ante esta denuncia de tamaña gravedad institucional, de vergüenza y por una cuestión de decoro, debiera renunciar, ya ni siquiera como los magistrados anteriores que ante un caso de denuncia por corrupción se pegaban un tiro, ¿no? Pero la falta de independencia judicial, la falta de justicia en la provincia de Tucumán es realmente asfixiante. Y yo, Álvaro, hay algunas cuestiones que quería plantear de lo perverso, además de esta reforma constitucional del 2006 que nos tiene sumido en esta degradación político-institucional. La ley 8734, que es la ley que regula el proceso de enjuiciamiento de la Comisión Permanente de Juicio Político y el jurado de enjuiciamiento, para que entiendan algunos de los otros amigos de las diferentes provincias, este jurado, este jury de enjuiciamiento está conformado por 5 legisladores. 5 legisladores que obviamente responden al oficialismo. 4 son claramente integrantes del frente del Partido Justicialista, del PJ, frente de todo, ya ni me acuerdo cuáles son las diferentes variaciones del PJ. Lo integra también a ese jury de enjuiciamiento el legislador Bussi, que es el acusado del presunto abuso sexual, por el cual viene esta denuncia penal a raíz de esta conversación. Lo integran, además de los legisladores, escuchen el agravante de esto, integrado por un representante, por un miembro del Poder Ejecutivo Provincial, que es el doctor Nasur, independientemente de los nombres, es el fiscal me olvidé la palabra, el fiscal de Estado, perdón, el fiscal de Estado, y además un representante del Colegio de Abogados, por los abogados matriculados, ¿no?, del Colegio de Abogados, el doctor Jerez, que a su vez el doctor Jerez es el abogado defensor del vocal de la Corte, doctor Daniel Leiva, y además integrado por el doctor Leiva, este jury de enjuiciamiento. O sea, impunidad en Tucumán tenemos para tirar para arriba. Imparcialidad, olvídense, no existe en la República del Tucumán. Y hay una dependencia absoluta del Poder Judicial, además como un órgano dentro de lo que es el Poder Legislativo. Porque la habilitación, la ley que habilitaba la reforma constitucional del año 2006, habilitaba a regular
el juzgado de enjuiciamiento dentro de lo que era el Poder Judicial. Pero dentro del Poder Judicial lo incluyen dentro del Poder Legislativo, y que esté presidido a su vez con esas personas integrantes del Poder Ejecutivo, y además un presupuesto que también depende indirectamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón. Se imagina la pelea, los vaivenes y las peleas por esas cajas también que hubieron. La verdad es que, para no hacerlo tan largo y tan complicado, porque tiene muchísimos vericuetos este caso, esta causa, este caso que nos avergüenza profundamente a muchos y debe enorgullecer seguramente algunos pocos que son quienes manejan y se ven beneficiados por estas atrocidades y este avasallamiento institucional en nuestra provincia. La desigualdad del tribunal que va a juzgar las denuncias que ha presentado el juez Pedicone contra el vocal de la Corte Leiva son realmente difíciles de describir. Mientras uno, como decía la doctora Carmen Fontán, va al paredón de fusilamiento, en este caso el doctor Pedicone, el doctor Leiva corre siempre con el caballo del comisario. Imagínense ustedes la violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Constitución Nacional, y todas las violaciones constantes y sistemáticas y el avasallamiento de la justicia en la provincia de Tucumán. Para cerrar, yo quiero decir, y esto es algo personal, yo no sé si, seguramente, como dice, cuestiona la validez de los audios, el doctor Leiva, integrante de la Corte Suprema. No sé si en algún momento en nuestra decaída justicia tucumana se dará lugar o se darán por válidos esos audios y esas pruebas que ha presentado el doctor Pedicone. Sí sé que esto nos avergüenza profundamente y sí sé que hay una falta de idoneidad absoluta demostrada por el doctor Leiva y una falta de decoro que nos avergüenza a todos. No sé cuánto me queda, Álvaro. Muchas gracias, Sandra, querida. Muchas gracias por tu compromiso y muchas gracias a lo personal por la mención hacia esa columna lejana. Sabes que la caja de Pandora es básicamente producto es en realidad víctima de un crimen perfecto, ¿no? El tiempo es un perpetrador de crímenes perfectos. Mucha gente ha olvidado que Frankenstein no es el monstruo, sino su creador. Mucha gente no sabe que Ali Baba no es el jefe de los 40 ladrones, sino que es, por el contrario, su enemigo. Y mucha gente ha olvidado, al menos en el plano ciudadano, de que cuando Pandora abre su vasija, de adentro de la vasija salen todos los males y en el fondo queda la esperanza, que en el caso del mito de Pandora no es una virtud, sino un mal. Entonces hay una esperanza en el plano de lo religioso, cuyo objeto está por afuera de la razón, ¿no? Como es el mismo objeto de Dios. Para eso escribe Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica el gran Immanuel Kant. Pero en el plano de la ciudadanía, lo que no puede hacerse es tener la esperanza de que las cosas por sí van a cambiar. Lo que hay que hacer desde la ciudadanía es comprometerse con el cambio. Sentarse a esperanzarse que las cosas van a mejorar es básicamente un crimen perfecto. Finalmente, para el cierre de nuestro conversatorio, vamos a escuchar a Santiago Hardy, que es actualmente el interventor del PRO en la provincia de Tucumán. Bienvenido, Santiago, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Primero déjame agradecer a las fundaciones que nos invitan a participar
en este conversatorio, especialmente, bueno, a la Fundación Pensar, de la cual tuve el honor de ser gerente general durante varios años, hasta diciembre de 2015, y a la Fundación Neumann, que también tuve el privilegio de ser becario y visitar en varias oportunidades su academia en Alemania. Por supuesto también a las fundaciones amigas, yo sigo siendo parte de la Fundación Pensar, así que agradecer también a la Fundación Alem, donde tengo muchos amigos, y a la Fundación también Hannah Arendt. La verdad que, bueno, me toca una difícil porque vengo después de dos brillantes exposiciones de dos tucumanos conocedores de lo que es la justicia en Tucumán. Creo que la exposición de Jota fue una fotografía perfecta de lo que viene sucediendo con la justicia tucumana desde 2003, desde que Alperovich decide, como bien decía Jota, terminar con el Consejo Consultivo del Consejo de la Magistratura y rediseñar la justicia tucumana. Cuando escuchaba a los amigos de Catamarca, pensaba algunas similitudes que parece que ya vivió Tucumán. Yo no soy tucumano, claro, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, me toca ser interventor del PRO en Tucumán ya hace un par de años, pero bueno, fui conociendo y obviamente uno va sabiendo cómo se fue desenvolviendo el poder político en Tucumán. Me acordaba que Alperovich, entre otras cosas que hizo apenas empezó con esta apropiación de la justicia, fue conseguir el 82% móvil para que los jueces se jubilasen y ya de esa manera empezar a reemplazar jueces que estaban de procesos anteriores por jueces y fiscales propios. Después siguió avanzando y hoy vemos una justicia tucumana que realmente está no subsumida al poder político, es una justicia que es el poder político, está cooptada por el poder político. Y vos, Álvaro, entre muchas de las referencias que hacías y que me gustaron mucho, citaste la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812, y yo tuve una reflexión mientras te escuchaba, que era después de Tucumán, de la batalla de Tucumán vino la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, victorias importantísimas para la historia y para la independencia de nuestro país, pero después de eso vinieron dos derrotas duras, Vilcapugio y Ayohuma, octubre y noviembre de 1813, y sin embargo seguimos dando la batalla, porque como decías vos, el pensamiento helénico clásico habla que la esperanza es un mal, pero yo creo que tenemos que seguir teniendo esperanza en las instituciones. Y decía que en Tucumán se da esto tan tremendo que el poder judicial ha sido cooptado por el poder político. Y ese principio de la democracia representativa que también se habló acá, y citando a Montesquieu, de la división de poderes, en Tucumán no existe. Tucumán no tiene una justicia independiente que controle al poder político. La justicia en Tucumán hace mucho tiempo que, como decía anteriormente, es parte de ese poder político. Lo que nos contaba Sandra del caso de Leiva y Pericone es escandaloso. Es de un escándalo increíble, porque estamos viendo la obscenidad de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, de un vocal, mejor dicho, que, como decía Jota, tenía 4 puntos de promedio en su paso por la universidad, que fue en su momento, por toda la oposición, resaltado, y que sin embargo las mayorías automáticas no dieron caso y continuaron en su nombramiento, y que termina siendo un operador político del vicegobernador o del gobernador, apretando a un juez para que sea condescendiente con un personaje que yo en principio voy a limitarme a no opinar, porque creo en la Constitución de Alberdi, creo en el principio de inocencia, y no voy a hacer una observación en si Bussi es o no es culpable. Sí, lo que tengo claro, porque hace mucho tiempo que transito la provincia y los dirigentes políticos tucumanos lo saben bien, Bussi hace tiempo que es funcional al poder político en la provincia. Lo fue, y lo vimos muy claramente en la elección de gobernador. Está Silvia acá, la querida Silvia Elías de Pérez, y vimos cómo Bussi fue funcional al poder político y a Jaldo y a Mansur. Pero supongamos que bueno, le damos a Bussi la presunción de inocencia que marca la Constitución, pero el escándalo de la denuncia del juez Pericone con respecto al apriete sufrido por Leiva, los audios, lo que marcan es cómo
la justicia en definitiva avanza sobre la política, cómo los funcionarios judiciales hace ya 17 años que están puestos a dedo. Es increíble, pero de los 5 miembros del Tribunal Superior en Tucumán, 4 fueron funcionarios políticos de Mansur o de Alperovich. 4. La única que no lo fue, Claudia Sbar, bien decía Jota, su hijo ha sido secretario privado del ex gobernador. Es decir, los vínculos, la fotografía que puso Jota es increíble, demuestra cómo está todo cruzado, cómo son la misma cosa, cómo en la provincia de Tucumán no hay división de poderes. El poder ejecutivo y el poder legislativo son lo mismo. Uno es empleado y subordinado del otro. Y esto obviamente genera las cuestiones que vemos a diario en la provincia de Tucumán. A mí me tocó, hago un ejemplo muy cortito y no quiero tampoco andar mucho, pero yo fui 4 años secretario de Agricultura Familiar de la Nación en la presidencia de Mauricio Macri, y me tocó transitar en la provincia de Tucumán algunas cuestiones con la justicia, y les quiero decir que realmente, y no voy a profundizar para no generar después una pobre, pero fue realmente complicado. Yo quiero decirles que si sos un productor tabacalero del sur tucumano y sentís que a lo mejor las cosas no son como corresponde, sentís que a lo mejor el Fondo Especial del Tabaco no se distribuye como corresponde, sentís que a lo mejor las cooperativas tabacaleras no funcionan como vos, olvídate de que la justicia te resuelva algo, olvídate. Y esto tiene que ver justamente con una justicia que, como decíamos antes, está cooptada por el poder político. Y nosotros hablamos de institucionalidad, porque creo que el debate habla también de la institucionalidad. ¿Y qué institucionalidad puede tener un país o una provincia que no tiene justicia? ¿Qué instituciones son? Hay un libro muy lindo que al que no lo leyó se lo recomiendo, un trabajo muy profundo de Robinson y Acemoglu, que habla de por qué fracasan los países. Cuando uno lee, y hay miles de ejemplos, termina en la conclusión de que los países que fracasan son aquellos que tienen instituciones débiles, ¿sí? Que son las instituciones las que hacen grande a los países. Cuando nos preguntamos por qué nos va mal como país, por qué le va mal a las provincias, por qué Tucumán tiene los problemas y las desigualdades que tiene, es en las debilidades de sus instituciones donde encontramos la respuesta. Una respuesta clara y contundente que nos tiene que llevar a la reflexión de que si no cambiamos estas cosas, difícilmente podamos cambiar el futuro de nuestra provincia, el futuro de nuestros comprovincianos o el futuro de nuestro país. Es una batalla probablemente, Álvaro, tan dura como la que dio Belgrano en aquellas épocas que vos citabas. Quizás necesitamos de la genialidad de un San Martín que se dio cuenta que no era por Potosí como se llegaba, sino que había que ir por otro lado, cruzar a Chile y desde ahí llegar al Callao y desembarcar y llegar de esa forma a la independencia de la Provincia Unida del Río de la Plata. Quizás necesitamos héroes que sigan batallando en inferioridad de condiciones, como tenemos tantos en la provincia que hoy están acá, como hacía Martín Miguel de Güemes, conteniendo hasta encontrar una solución mejor. Yo no quiero extenderme mucho porque, insisto, mis predecesores han sido extremadamente claros y son mucho más conocedores que yo de la realidad de la justicia en Tucumán. Pero sí quizás hacer una última reflexión, porque obviamente yo tenía pensado quizás hablar de algunas otras cosas que al ser el último, bueno, lógicamente no quiero ser repetitivo, pero yo creo que es imperioso entender que si no tenemos una justicia, que en la medida que tengamos una justicia limitada y subordinada al poder político, entonces esa justicia subordinada y limitada va a ser un cepo al desarrollo y al crecimiento de una provincia o de un país. Tenemos que trabajar denodadamente para lograr revertir esta situación. Hoy tenemos un debate a nivel nacional de una reforma de la justicia que todos sabemos es escandalosa. Lo decía Carolina al inicio de la charla, ¿no? Nos contaba cómo están en un momento donde el Estado no sabe qué más impuestos cobrarnos, donde la mayoría de los argentinos vemos que se quieren ir del país, irse a Uruguay o irse a otros lugares donde proteger lo que le queda de riqueza. Tenemos un gobierno que nos quiere seguir generando presión impositiva y que sin embargo está dispuesto a gastar 6.000 millones de pesos en una ampliación de una justicia con 900 cargos innecesarios, no planificada, que sabemos va a ser cooptada igual que como ocurre en Tucumán. Hoy Tucumán es un ejemplo enorme y contundente de lo que puede ser la reforma de la justicia que el oficialismo en este momento está queriendo avanzar.
donde sabemos que esos 900 cargos van a ser claramente ubicados por amigos del poder político. Sabemos cómo el kirchnerismo y cuál es la visión que tiene el kirchnerismo de la justicia. Entonces creo que tenemos que seguir dando esta batalla, tenemos que mostrar lo que ocurre en Tucumán, lo que está pasando en Catamarca, lo que ocurre en Santiago del Estero, que creo que lo dijeron al inicio, donde prácticamente la justicia es inexistente, y en tantas otras provincias de nuestro país. Tenemos que seguir dando esta batalla para poder tener una justicia independiente, en una democracia representativa que controle al poder político, que controle al poder ejecutivo. Si no logramos esto, entonces seremos cada vez un país más débil institucionalmente, con más pobreza, con menos desarrollo, con menos crecimiento, con más desigualdad, y donde va a ser muy difícil transitar. Pero bueno, a diferencia de los griegos, Álvaro, tengamos esperanza, redoblemos la esperanza y fundamentalmente redoblemos el esfuerzo para seguir dando esta pelea. Yo no me quiero extender mucho más porque es tarde, hemos perdido ya a muchos del auditorio y quizás hay alguna posibilidad de hacer alguna apertura a preguntas, pero sí reforzar esta idea, ¿no? Necesitamos instituciones fuertes, necesitamos justicia independiente. Sin justicia independiente, el crecimiento, el desarrollo es una utopía imposible de realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, estimado Santiago. A ver, por cuestiones de tiempo nos hemos quedado básicamente sin margen de poder abrir, digamos, un breve ciclo de preguntas. Básicamente pero si hubiera que anudar, digamos, un núcleo común en buena parte de las preguntas que se han formulado, sería qué es lo que los ciudadanos pueden hacer frente al avasallamiento que hay respecto de la justicia en el orden nacional y en los órdenes provinciales también. Yo, dado que llevamos acá juntos hace 2 horas y que ya, bueno, hemos pasado entre nosotros mucho más tiempo que a menudo pasamos con nuestras propias familias, les contaré una infidencia: la democracia y la república se llevan mal. La democracia y la república no solo no han nacido para llevarse bien, básicamente son 2 grandes antagonistas, porque a la democracia, por su naturaleza propiamente, lo que le interesan son las mayorías, ¿no? Mientras que a la república lo que le interesan son las minorías. Y a la república le interesan las minorías porque las mayorías de hoy van a ser minorías mañana. El macrismo fue mayoría entre 2015 y 2019 y ahora es minoría. El kirchnerismo fue mayoría hasta 2015 y fue minoría de 2015 a 2019, y la república se preocupa por ello. La democracia incluso suele tomar el micrófono y gritar: si no te gusta como gobierno, arma un partido político y ganame elecciones. La república se encarga de que eso no haga falta. La república se encarga de que nuestros derechos rijan por encima de lo que las mayorías, que siempre son circunstanciales, básicamente pretendan. Hay derechos que no solo son derechos de nuestro tiempo, sino que son derechos de nuestra república. De modo que la democracia es la materia y la república es la forma. La república son los recipientes para evitar que esa materia que es la democracia se desborde. Y entonces, en ese recipiente que es la república, hay un poder que dicta las leyes y otro que la ejecuta y otro que la interpreta, y cada uno tiene sus propias funciones. La síntesis es que para que la democracia funcione, tiene que primar la república. El encargo, a modo de humilde respuesta a la pregunta común, es que nos vayamos de aquí dispuestos a sostener a la república, porque sólo así vamos a poder tener una democracia que funcione. Los abrazo fuerte y agradecidamente a los organizadores, a los expositores y a los que nos han acompañado en esta tarde. Gran abrazo para todos.